Bueno, y a continuación tenemos a Iván Herrero Bartolomé, Chief Data Officer de Intercorp. Iván nos va a presentar la construcción de la plataforma de datos del futuro. Ahí tenemos a Iván. Muy bienvenido, Iván. ¿Me escucha, Iván? Ahora. Sí, ahora sí. Muchas gracias. Vale, buenas tardes a todos. Efectivamente, ahí se ve bien, ¿verdad? Vamos a hablar de la plataforma de datos que estamos construyendo en Intercorp. Yo soy Iván Herrero, Chief Data Officer del grupo, ingeniero de telecomunicaciones, con una maestría en inteligencia de negocios y Big Data y una especialización en visualización de datos. Antes de entrar a qué estamos construyendo, creo que es importante entender cuál es la importancia de los datos. Y para eso te traigo algunos ejemplos breves. En este primero viene de una conversación que la verdad me gustó mucho de Lex Fridman, que es un divulgador del MIT, una conversación que tuvo con Elon Musk y le decía, oye, Elon, en Tesla, ¿qué es lo más importante para vosotros? Porque finalmente los recursos son limitados y hay que saber dónde poner el foco. ¿Qué es lo más importante? ¿Los algoritmos, los datos o el hardware? Y Elon Musk, con esa ironía suya, se rió y le dijo, tenemos el 99% de los datos. Y efectivamente, el hecho de tener datos, cuando una empresa está orientada a datos, el hecho de ser el primero y el que más datos captura, al final empieza a generar ventajas competitivas difíciles de alcanzar por los competidores. Otro ejemplo, tenemos Peter Norvig, es directivo de Google, que fue uno de los responsables de generar el traductor de Google, Google Translator, que es el primer traductor que no utilizó reglas lingüísticas, sino lo que se le ocurrió a este señor era, teniendo en cuenta la gran cantidad de información que tenía Google y la gran cantidad de libros que tenían digitalizados e indexados, se le ocurrió que podría generar un algoritmo de inteligencia artificial que interpretase las relaciones entre los lenguajes, diciendo, oye, si yo tengo el mismo libro escrito en varios idiomas, puedo entender cómo se traduce un concepto de un idioma a otro. Y si en vez de tener un libro tengo 1 millón de libros, o 2 millones, o 100 millones de libros, él se imaginó que eso podría ayudar a que el algoritmo aprendiese cuál es la relación entre los lenguajes sin necesidad de explicarles reglas ortográficas o gramaticales. Y de hecho, hoy en día, ese approach se ha demostrado que es el mejor, el más escalable y el que da mejores resultados de la historia, mucho más que los que se habían conseguido utilizando reglas lingüísticas de forma directa. Y otro ejemplo de esto es un estudio que hizo Microsoft en el que pusieron a competir varios algoritmos y fueron entrenando con diferente número de palabras. Entonces, partían desde 100.000 palabras, 1 millón de palabras, 10 millones, 100 millones y hasta 1.000 millones. Si os dais cuenta, cuando entrenaron el algoritmo con aproximadamente 200.000 palabras, había una gran dispersión del nivel de accuracy de los algoritmos. El mejor algoritmo generaba una ganancia un 13% más, o sea, tenía un 13% de ganancia en accuracy respecto al algoritmo que funcionaba peor. Solamente pasando de 200.000 a 1 millón, simplemente en un orden de magnitud,
la proporción, o sea, la diferencia de accuracy entre los algoritmos pasó del 13% al 4%. Y cuando pasan 3 o 4 órdenes de magnitud y lo entrenaron los algoritmos, porque en este caso eran 4, con 1000 millones de palabras, fijaos qué curioso. El algoritmo que había funcionado mejor, el que generaba una ganancia del 13% respecto al peor, cuando se entrenaron con 200.000 palabras, resulta que a medida que aumentó el tamaño del corpus, que pasó de ser el primero a ser el último en accuracy. De hecho, el que funcionaba peor con relativamente pocas palabras pasó a ser el mejor, pero además, entre los otros 3, la diferencia, la ganancia en accuracy, se redujo a solamente un 1%. Es decir, a partir de un determinado umbral, ya el hecho de utilizar un algoritmo u otro no generaba una mejora en los indicadores del algoritmo. Lo que sí generaba mejora, y clara, un 17%, era el incremento de los datos con los que se entrenaba el algoritmo. Con lo cual, estamos de acuerdo en que en este mundo, en el contexto en el que nos movemos hoy en día, es mucho más importante disponer de un gran volumen de datos que disponer de algoritmos súper sofisticados. Y vemos que nos lo está diciendo Tesla, Google y Microsoft en este caso. Con lo cual, lo primero que se nos puede venir a la mente es decir, ya, si mi diferencial es tener más datos que el resto, ¿qué hago con esos datos? Me imagino que todos habremos escuchado el término Data Lake, y yo la verdad no soy muy aficionado a este término porque cuando uno piensa en un Data Lake, en un lago de datos, lo primero que le viene a la mente es algo así, un lago, un escenario idílico, como que todo es muy fácil. Lo primero que pensamos es que para generar valor a través de un Data Lake podemos utilizar herramientas tradicionales, lo que siempre hemos utilizado en procesamiento tradicional, en los data warehouses, y realmente los enfoques son diferentes. La forma de modelar la información es totalmente contraria. O sea, si antes teníamos que normalizar la información, ahora tenemos que... La buena práctica es desnormalizarla. O sea, si simplemente tomamos a nuestro equipo de tecnología a que con los mismos conocimientos que tenían para utilizar ETLs y herramientas de BI tradicionales lo hagan sobre grandes volúmenes de datos en una estrategia de Data Lake, no son conocimientos tan aplicables. Tienen que desaprender y volver a aprender, y eso tiene una curva importante. Que nos lleva a este siguiente punto. O sea, podemos utilizar las mismas herramientas y ya disponemos de las capacidades para generar valor dentro de nuestra empresa. Y además, eso no puede ser difícil. Si todo el mundo está hablando de Big Data y todo el mundo lo hace, no puede ser tan difícil. Sin embargo, quiero que aprovechemos aquí unos minutos para ver si me podéis dar vuestra opinión de cuál es el porcentaje de los proyectos de Data Lake que creéis que terminan generando valor. Menos del 20%, entre el 20 y el 50%, entre el 50 y el 80% y más del 80%. Y dejamos, si queréis, unos segundos para que podáis responder. Tenemos ya aquí algunos resultados. El 63% opináis que menos del 20% de los proyectos de Data Lake terminan generando valor. Y tenemos un 5% que más del 80%. Mirad, la realidad es que tenemos un estudio de Gartner en el que dice que al menos el 90% de los proyectos, de los data lakes que se han desplegado, y esto era un estudio de finales de 2018, o sea, todos los que se han desplegado antes de 2018 van a ser en algún momento clasificados como que no aportan valor, que no son útiles. Y eso es una estadística de finales de 2018, pero seguro que sería muy aplicable hoy en día.
¿Por qué? Por lo mismo que hemos mencionado antes. Caemos en el error de pensar que es algo muy fácil, que tenemos las capacidades y realmente es bien complejo. Y hasta hace poco era mucho más complejo trabajar con este tipo de tecnologías, sobre todo muy basadas en open source. Algunas funcionan mejor, otras todavía necesitan un proceso de madurez. Quizás los proyectos que empiecen hoy en día a partir del año 2019, 2020, pueden tener una mejor tasa de éxito precisamente porque la tecnología va madurando, tenemos más software as a service, software as a platform, que la verdad es que nos ayudan a desentendernos de las complejidades técnicas para mantener las plataformas y nos ayudan a centrarnos en la generación de valor. Pero aún así, si no tenemos claro en qué consiste y los pasos que tenemos que dar para este tipo de proyectos, que también coincido con lo que decía ahora Alejandro, es mejor empezar pequeño y siempre partiendo de objetivos de negocio claros. Lo más probable es que los proyectos fracasen. Y si fuera poco, la complejidad que esto tiene, tenemos los problemas de protección de datos. Aquí tenemos, esto es una noticia del año pasado, en el que este señor que sale aquí con cara de pocos amigos es el fiscal general de Illinois. Y esto es una captura del momento en el que este señor sale por televisión indicando que Equifax había sido multado con $700 millones por una fuga de datos que había tenido. 700 millones de dólares. O sea, a veces cuando hablamos de protección de datos todo parece como que, bueno, pero no es tan importante. Cuando hablamos de gobierno de datos, no, pero eso del gobierno, ¿para qué es? Mejor hagamos las cosas rápido. Bueno, pues los riesgos, un riesgo de 700 millones de dólares, de verdad que puede quebrar a muchas empresas. No son riesgos menores. Sin embargo, son riesgos que estamos asumiendo todos los días en nuestras empresas. Por eso, a mí me gusta más hablar de... Siempre acabamos poniéndole analogías a los datos, no sé por qué, quizás porque es difícil imaginarse un dato, un bit o un byte, y especialmente cuando hablamos con personas de negocio, necesitamos alguna analogía, alguna metáfora para que sea un poco más entendible. Y si bien entre los datos y el petróleo también existen grandes diferencias, me parece, a mí particularmente me gusta más esta analogía, porque cuando uno piensa en petróleo ya piensa en algo viscoso, difícil de procesar, por lo menos no será tan fácil como un data lake. Ya, oye, cuando pensamos en petróleo es algo, no es tan cómodo, no es tan fácil. Y de hecho, si pensamos qué necesitamos para generar valor a partir del petróleo, tenemos tres elementos clave. Por una parte, el uso de tecnología avanzada. Nadie de petróleo y dice, ah, bueno, ya está, que petróleo, ahora con esto voy a generar plástico. Primero tengo que construir una refinería, y construir una refinería lleva tiempo, dinero, y probablemente vas a tener que hacer una inversión antes de empezar a ver valor. Pero si nunca haces esa inversión, nunca conseguirás transformar el petróleo para que pase de ser una materia prima a algo que genere un valor agregado. Por otra parte, disponer de profesionales cualificados. En la misma línea que veníamos hablando, a nadie se le ocurre poner como operarios de una plataforma petrolífera o de una refinadora de petróleo a personas que no tienen experiencia en su campo. Requeríamos personales altamente cualificados. Y por otra parte, buenas prácticas. Es una industria que lleva muchas décadas y todos los procesos ya están estandarizados, se sabe cuáles son las buenas prácticas y la industria las adopta de forma global. En el mundo de los datos, pues ya teníamos unas buenas prácticas que veníamos aplicando con tecnologías en todo lo que rodea el Data Warehouse. Ahora mismo esas buenas prácticas empiezan a cambiar, todo es muy nuevo y todavía es algo que está en evolución. Entonces, sí tenemos que empezar a ver, si por lo menos no tenemos una línea clara de cómo sí funciona, sí creo que tenemos la ventaja de que estén empezando este proceso, mirar cómo no hay que hacer las cosas, porque sí tenemos muchos ejemplos de empresas que han dedicado muchos millones de dólares y que no están teniendo los resultados que esperaban. Ahora, esto nos lleva a la pregunta
de si realmente consideramos que los datos son un activo estratégico, ¿por qué no los tratamos así? Cualquier empresa que se dedique a petróleo y que diga, oye, necesito, o sea, quiero convertir, el petróleo es mi activo estratégico, ¿qué significa que el petróleo sea su activo estratégico? ¿Y qué significa para nuestras empresas que los datos sean un activo estratégico? Porque en la mayoría de nuestras empresas, si le preguntamos a los directores, al gerente general, y le decimos qué piensa de los datos, van a decir, sí, los datos son muy importantes, son un activo estratégico. Pero ¿realmente los estamos tratando así? Veamos. Cuando yo pienso en un activo, lo primero que tengo que hacer es conocer cuál es el activo, saber dónde está ese activo. ¿Os imagináis una empresa de petróleos que no sepa dónde están sus reservas, que no sepa dónde están sus pozos, sus yacimientos? No. Sin embargo, ¿en cuántas de nuestras empresas sabemos dónde están los datos? ¿Cuántos datos tenemos? ¿En qué sistema están? ¿Cuántas veces están duplicados? En casi ninguna, muy poco, porque es un esfuerzo enorme y generalmente es difícil atar ese esfuerzo de catalogar la información con el beneficio que va a generar. Pero nuevamente, si coincidimos en que es un activo estratégico, ¿cómo vamos a generar el valor de un activo si ni siquiera sabemos dónde está ese activo? Por otra parte, valorarlo. Yo, la verdad, si queréis ver reacciones graciosas, preguntadle a alguien cuánto valen los datos de su compañía. Yo lo hice el año pasado que estuve en China en una reunión con varias personas de Tencent, que son los dueños de WeChat, y les dije, oye, ¿cuánto valen los datos de vuestra compañía? Se miraron y se rieron y no sabían qué decir. Yo, pues mucho, pero no sabemos. ¿Cuánto puede ser? No sé, ¿la mitad de la empresa? No sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque, de hecho, todos los activos estratégicos que tiene una empresa generalmente los puede registrar en el balance como menos los datos. Los datos, sin embargo, nunca figuran en el balance. ¿Pero cuánto valen los datos de Facebook? Pues si miramos el balance de Facebook, probablemente lo único que tiene como activo son sus instalaciones físicas. Pero el valor que tiene Facebook en bolsa es mucho mayor al valor de los activos que tiene. Ese diferencial lo podemos atribuir a dos cosas, a los datos que tiene y a la capacidad que tienen en transformar esos datos en valor tangible para el negocio. Pero de alguna forma tenemos que ser capaces de valorar ese activo estratégico que decimos que tenemos. Por otra parte, protegerlo. Yo, la verdad, he visto muchas ocasiones en las que teniendo la información, no hay término medio, o nadie tiene acceso a la información, o acabamos teniendo la información en una base de datos centralizada en la que cualquiera puede acceder. No tenemos logs de CD, no tenemos medidas de prevención de fugas de datos, que se nos pueden ir los datos a la competencia, que nos pueden generar un problema de reputación, como veíamos en el caso de Equifax, reputación o sanciones. Pero si no sabemos dónde están los datos, ¿cómo los podemos proteger? ¿Y cómo podemos dedicar recursos a proteger algo que todavía no somos capaces de valorar? Entonces, y lo siguiente es explotarlo. O sea, a nadie se le ocurre tener un activo estratégico, puede ser un edificio y tenerlo vacío y no arrendarlo o no utilizarlo. Tener, como decíamos, un pozo de petróleo, un yacimiento petrolífero adjudicado o una mina y no explotarla para convertir esa materia prima, extraer la materia prima y poder venderla o poder procesarla. Sin embargo, en la mayoría de las empresas podemos tener infinidad de datos, pero poca información. Los datos están en sus silos, en los sistemas transaccionales, pero no estamos haciendo nada o no estamos haciendo lo suficiente para convertir esos datos en valor. Y si no los explotamos, lo que pasa es que no los convertimos en valor y por lo tanto no podemos invertir en protegerlos, en valorarlos ni en catalogarlos. Hay un concepto que a mí me gusta especialmente, que es este concepto de datanomics, que dice que podemos entender cualquier organización como una economía, funciona como un gran mercado económico. Lo que pasa es que en este caso la demanda
siempre se cumple, de una forma o de otra. Y ahí empezamos a tener porque el control del acceso a la información empieza a generar zonas de poder y nadie quiere perder esa cuota de poder. Pero finalmente el que quiere acceder a la información lo va a hacer, o bien porque es amigo de alguien de tecnología y le pide el favor, o bien porque alguien tiene la información y te lo pasa por otro lado. Entonces, tenemos que tener claro que al final el que quiere acceder a la información dentro de la organización de una forma o de otra acaba haciéndolo. Lo que pasa es que probablemente y lo que hacemos es que perdemos el control de cómo se hace. Y si entendemos los datos de nuestras organizaciones como un modelo económico, tenemos que decidir qué modelo económico queremos. ¿Queremos un modelo económico fuertemente centralizado, fuertemente autoritario, con mucho control sobre los bienes? ¿O un modelo fuertemente desregularizado y simplemente asumimos que los usuarios van a autocontrolarse en el acceso y uso a la información? Bueno, generalmente no funciona ni uno ni otro. Pero si os dais cuenta, las empresas siempre partimos de un modelo fuertemente centralizado, fuertemente controlado, y cuando el negocio empieza a presionar, lo que pasa es que nos vamos a la parte sencilla, que es, bueno, pues ahí tienen los datos y nos vamos a un modelo completamente desregularizado y ahí empezamos a asumir todos los riesgos que veíamos antes. Probablemente lo mejor es tomar una decisión estratégica y establecer los mecanismos para estar en medio, probablemente en un modelo descentralizado, pero controlado de alguna forma. Aquí me gustaría tener también otra breve encuesta sobre si en las empresas en las que trabajáis ha habido una decisión estratégica. O sea, no es una decisión técnica de decir, oye, yo voy a centralizar los datos, no, quién va a acceder, cómo va a acceder, vamos a generar una política de democratización de acceso a los datos, que también es un término que está muy de moda, pero que sea el gerente general y el comité de gerencia, el comité de dirección, que tome la decisión de decir, mira, así se va a acceder a los datos en esta compañía, estos van a ser los procesos. Voy a avanzar a ver si tenemos... Vale. El 80% prácticamente no. Fijaos que decimos que los datos son un activo estratégico, pero en el 80% de las compañías esas decisiones no se toman de forma estratégica. Os voy a contar un poco alto nivel lo que estamos haciendo en Intercorp. Intercorp, por daros un poco de contexto, es un grupo comercial peruano. Tenemos más de 30 empresas con una facturación superior a los 7.000 millones de dólares y empresas organizadas en diferentes sectores. Tenemos empresas en el sector financiero, retail, salud, y educación y entretenimiento. Y la mayoría de las empresas el grupo se ha formado por adquisiciones, con lo cual cada una tiene sistemas diferentes, tiene políticas distintas. Yo llevo un poquito menos de año y medio en la compañía, o sea que imaginaros, y soy el primer Chief Data Officer corporativo, o sea que el reto que tenemos por delante es enorme. Nuevamente tenemos muchos datos, pero el reto es cómo transformamos esos datos en información. Y os cuento un poco el approach que estamos siguiendo. Lo primero es que tenemos que construir una plataforma híbrida en el que la información pueda estar descentralizada en las empresas, pero que también empecemos a tener una vista única de la información, centralizando la metadata de todo lo que pasa en las diferentes empresas. Y también creando modelos comunes de clientes y modelos comunes de transacciones que bajo las políticas adecuadas de anonimización podamos centralizar para generar insights que después podamos devolver a las empresas. Para ello, estamos trabajando en desarrollar una plataforma de datos que tiene 4 bloques principales: una capa de ingesta de datos, otra capa de transformación, otra de análisis y explotación y una capa de gobierno de datos. Y os cuento cada una de ellas. Lo primero, la capa de ingesta de datos. ¿Qué queremos hacer? A toda costa, evitar fugas de datos y asegurar que cumplimos con las leyes de protección de datos. Y para eso, cuando subimos la información a la nube, que todo esto lo estamos haciendo completamente basado en la nube, tenemos que seguir unos procesos rigurosos de cifrado almacene. Por privacidad de la información, por la sensibilidad que tiene para nuestros negocios,
pero también por la sensibilidad que tiene para nuestros clientes y los riesgos reputacionales que, como veíamos antes, esto puede generar. Estamos creando pipelines únicos de cifrados, tanto para procesos batch como streaming, para generar esa estandarización de los procesos dentro de todas las compañías, y también no es suficiente con generar sino que además tenemos que asumir que a veces no se va a seguir el proceso adecuado y tenemos que establecer controles y estar haciendo escaneos permanentes dentro de la plataforma, dentro de la nube, para ver si hay algún dato que se ha subido en claro sin cifrar adecuadamente. También tenemos la capa de transformación, en la cual interactúan data engineers, data modelers y cloud architects. Aquí la premisa es alta escalabilidad y eficiencia en los procesos, como decía, todo basado en la nube, todo enfocado en buenas prácticas de procesamiento de Big Data, utilizando motores que nos sirvan tanto para batch como para procesamiento en streaming. Y el objetivo es hacer fácil transformar los datos de una vista sistema a una vista usuario. Y además utilizar herramientas que faciliten la reutilización de los equipos de BI y de tecnología para acelerar la curva de aprendizaje de estos equipos, para transformarlos en personas que vienen a hacer ETLs en data warehouse tradicionales, a que puedan generar pipelines orientados a Big Data. Para eso, toda la arquitectura la lideramos desde el Centro de Excelencia de Data y Analytics. Y siempre, como os decía, siempre los pipelines están priorizados en función de las necesidades de negocio que queremos construir. En la capa de análisis y de explotación, que es la que van a utilizar los analistas de negocio y los data scientists, lo que estamos haciendo es construir un entorno analítico que se pueda desplegar en un clic. Lo que queremos es, y en este caso, por ejemplo, de teletrabajo forzado, en el que nos hemos visto inmersos por el coronavirus, es clave poder seguir trabajando desde casa, y nosotros, por ejemplo, en mi equipo no nos ha afectado en nada movernos de la oficina donde estábamos sentados físicamente. El día siguiente estábamos trabajando en nuestras casas, no hemos tenido ni que trabajar ni cambiar nuestra forma de trabajo, ni cambiar herramientas, ni hemos tenido impacto en las fechas de los proyectos. Como todo lo trabajábamos en la nube, simplemente desde nuestras casas, y si a alguien se le daña un computador, no pasa nada, porque estamos utilizando realmente nuestros computadores, nuestras laptops, como interfaces de acceso. Pero los modelos todos están en la nube y desde cualquier navegador podemos acceder y generar un entorno de desarrollo en un clic. También lo que queremos es que sea fácil para los usuarios descubrir datos, y eso va muy apalancado con la capa de gobierno de datos, colaborar y reutilizar información. Imaginaos en 30 empresas cuántas formas distintas hay de hacer las cosas. Lo que estamos tratando es que si alguien hace un modelo de algo, un modelo de recomendación, un modelo de segmentación, cualquier cosa, que eso podamos compartirlo entre todas las empresas y se pueda, alguien lo pueda descargar, pueda hacerle un fork, lo pueda enriquecer, pero que no estemos reinventando la rueda permanentemente. Cuando yo entré, hablé con varias empresas del grupo, todas las empresas querían hacer modelos de recomendación, pero ninguna tenía muy claro cómo hacerlo, y al final todos cayendo en las mismas piedras, en los mismos obstáculos. Oye, hagamos las cosas bien, hagámoslas una vez, veamos que se puede reutilizar y dónde podemos generar sinergias entre los diferentes equipos, ya que son recursos escasos. También queremos generar una capa de DataOps automatizado que nos permita hacer despliegues continuos tanto de los pipelines de datos como de los modelos, y, muy importante, monitorear en tiempo real tanto los pipelines como los modelos. Y a nivel de gobierno de datos, estamos construyendo nuestra propia plataforma. Ahora os voy a compartir algunas capturas de pantalla de lo que estamos construyendo. Aquí lo más importante es mover la responsabilidad desde los equipos de tecnología a las áreas de negocio. Hoy en día son los equipos de tecnología los que deciden quién tiene acceso a la información, por qué y durante cuánto tiempo. Y eso
tiene que pasar de tecnología a los equipos de negocio, porque tecnología no necesariamente tiene el criterio para tomar ese tipo de decisiones. Democratizar el acceso a los datos, es decir, que un usuario pueda simplemente hacer búsquedas de la información que necesita y solicitar acceso, y que el acceso sea el data owner, la persona encargada, la persona responsable de ese dato, de decir si sí o si no, y durante cuánto tiempo, y que la trazabilidad de los datos se genere de forma automática, porque si eso hay que hacerlo de forma manual, en procesos paralelos, la verdad es que es muy poco sostenible. Entonces, aquí os comparto algunos resultados preliminares que estamos teniendo. Aquí todo esto es trazabilidad que podemos ver a nivel gráfico, generada de forma dinámica y automática, con las herramientas que estamos utilizando para desarrollar. Aquí tenemos un ejemplo de la pantalla en la que podemos monitorear el estado de las ejecuciones de los diferentes pipelines. Esta es una captura de la plataforma de gobierno de datos, en la que podemos ver cómo en la parte superior se puede hacer una búsqueda y la plataforma nos dice qué tablas ha encontrado que contengan esa información, en este caso la palabra data, y nos dice que found in en el nombre del dataset, busca tanto en el nombre del dataset como en el nombre de la tabla, o en la descripción de la tabla, o en alguno de los campos de la tabla, o en las descripciones de los campos de la tabla. Con lo cual, toda esa parte del catálogo de datos es fundamental. Podemos ver además el número de columnas que tiene, quién es el owner, cuántas filas tiene, en qué fecha se creó. Todo esto, obviamente, es información de prueba, información de desarrollo, que ya lo tenemos funcionando. Y también estamos integrando algunos dashboards de calidad de la información, en el que permanentemente, diariamente, podemos ver la calidad de la información de nuestros clientes, de personas, la calidad de las transacciones, y todo eso segmentado por la criticidad que tiene el dato para el negocio y el tipo de regla, el tipo de dimensión de la calidad de datos, que si es de conformidad, si es de integridad, etcétera. O sea, una vista bastante clara de qué está pasando y dónde tenemos los problemas y dónde tenemos que poner foco desde el punto de vista de calidad de datos. Y hasta aquí es lo que traía, un poco el por qué estamos haciéndolo, cuál es el planteamiento teórico y algunas capturas de pantalla de la solución que estamos construyendo, y a partir de aquí abierto a las dudas que puedan surgir. Muchas gracias, Iván. Bueno, tenemos varias preguntas de nuestra audiencia. Empezamos con: indican que un 90% de los proyectos de Data Lake fallan, pero las empresas que hablaban de la importancia de datos, como Microsoft, Google, hacen uso de Big Data. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Bueno, la verdad es que esos son ejemplos de las empresas que sí están sabiendo transformar, sobre todo Google y Tesla, están sabiendo transformar los datos en un activo. De hecho, son los ejemplos en los que deberíamos mirarnos, pero ellos tienen muy claro cómo hacerlo, tienen muy claro que es un activo y le dedican todo el esfuerzo que necesitan y tratan los datos como un activo de verdad, porque la diferencia es que en el caso de Google se aprecia mejor. Google, su petróleo son los datos y no tiene otro negocio más allá que convertir los datos que recauda de cada uno de nosotros en un valor tangible a través de los diferentes servicios que ofrece y sobre todo del servicio de publicidad. El problema que tenemos en muchas de nuestras empresas es, si miramos, el caso de Tesla es todavía mejor, porque en automoción nunca se han visto los datos como un activo. Los grandes activos eran la capacidad para generar vehículos muy rápido, relativamente personalizables y entregar, digamos, por ejemplo, el caso de Toyota, el mayor activo es la capacidad que tiene de responder de forma muy rápida a la demanda con los procesos Lean que fueron generando en sus diferentes plantas. Pero no necesariamente eran los datos. Sin embargo, Tesla rompe eso y dice, oye, para mí, como yo estoy en el negocio, no de construcción de vehículos, sino de conducción autónoma, cuantos más datos genero, mejores aprende, o sea, como lo veíamos, más capacidad tiene mi sistema de ser el mejor. Y ahora mismo Tesla no está en el negocio de la automoción, está en el negocio de vehículo autónomo, de cómo logro tener el mejor software para que un vehículo se desplace de forma independiente. Y eso le genera
un valor enorme de mercado, de hecho mucho mayor la cotización en bolsa que los activos físicos que tiene, porque lo que se necesita es esa capacidad que tiene Tesla de convertir, de estar permanentemente capturando datos que utiliza para mejorar su algoritmo de navegación autónoma. Y como fue el primero que lo lanzó y es la empresa que más vehículos tiene, que ahora mismo tiene como cerca de 1 millón de vehículos, con el sistema de radar más completo, frente a otras empresas que se cree que en total a nivel mundial hay 80.000 o otros 100.000 entre toda la demás competencia. Entonces, tiene más datos, pero el hecho de tener más datos es cada día está recolectando 10 veces más datos que el resto. 10 o 100 veces más datos que el resto. Con lo cual, es repetitiva que se realimenta en el tiempo. Iván, otra pregunta. ¿Qué opinas de tener un data lake dividido en estructurado y no estructurado? ¿El no estructurado está destinado a que los científicos hagan discovery? Bueno, para mí más que dividirlo entre estructurado y no estructurado, que ahí es lo que estaríamos mirando es dimensiones del tipo de información que tenemos en el data lake. Yo creo que tiene que estar estructurado más bien en cómo la información se va transformando desde esa visión sistema que decíamos al negocio. Entonces, para mí más bien la distinción tiene que ser desde data cruda, independientemente de que provenga de un sistema estructurado, o sea, de datos no estructurado, cómo después pasamos de esa información a datos maestros, datos que son críticos para el negocio, que tienen que tener unas reglas de calidad concretas, cómo podemos tener, y de ahí cómo va pasando a una zona de BI, a zonas de Self-Service Analytics. Pero yo siempre, cuando pienso en un data lake, siempre recomiendo verlo de forma horizontal, como información desde que sale de los sistemas, al otro lado tengo al usuario, y las zonas deberían ir indicándonos cómo la información cada vez va perdiendo esa visión sistema y se va acercando más a la visión que el usuario necesita para tomar mejores decisiones. Una otra pregunta que nos ha llegado, que hace referencia a con cualificados, no solo parte técnica, sino otro tipo de habilidades. ¿Dónde queda de tener el propósito o la motivación? Efectivamente hay que tener propósito y motivación, pero si volvemos al caso del petróleo, solamente con motivación no construyes una refinería. O sea, que el equipo esté motivado es fundamental en cualquier equipo del mundo. Pero además necesitas un equipo que disponga de las capacidades, efectivamente, técnicas es importante. Pero cuando hablo de capacidades técnicas, no solamente es que sepan una determinada tecnología, que sean los gurús de Spark, no necesariamente, es personas que conozcan muy bien la tecnología y sea fácil adaptarse, les resulte fácil adaptarse a la evolución que va teniendo la tecnología, porque hoy en día las tecnologías van y vienen, cambian mucho, y lo que necesitamos es gente que entienda los conceptos de las tecnologías de Big Data, porque si entienden los conceptos después, que lo hagas en Spark o Flink, es diferente. Lo que tienes que hacer es entender qué ventajas te ofrece cada lenguaje o cada API, pero si no entiendes los conceptos básicos de cómo funciona el Big Data, lo normal es que la arquitectura que desarrolles no sea la mejor y no sea sostenible y no sea eficiente. Otra pregunta, ¿contaban con plataformas de BI al momento de hacer ese proyecto? Si es así, ¿cambiaron o pararon esos proyectos o fueron realizados en paralelo? Cada empresa tiene, nosotros estamos en el equipo central y cada empresa tenía sus proyectos. Algunos lo que estamos haciendo es adaptarlos a las buenas prácticas que estamos generando. En otros casos lo que estamos haciendo es ayudar a desplegar esta plataforma que complementa lo que tienen. Por ejemplo, el tema de gobierno de datos, pues casi ninguna empresa lo tenía y esto, como es un desarrollo propio, no genera costos de licencias, está fuertemente fuertemente acoplado con los procesos de autorización, solicitud de autorización de acceso. Entonces, genera una capa que es independiente a los proyectos que estaban. Lo que sí es cierto que algunas decisiones de arquitectura, por ejemplo, estamos construyéndolo todo sobre la nube de Google. Había varias empresas del grupo que ya habían empezado
construir como sus data lakes, pero más bien lo que estaban haciendo era subir información a la nube, no había mucha estructura y lo que hemos hecho es tomar como decisión base de la arquitectura la plataforma que ya estaban utilizando para evitar tener que rehacer todos los flujos de carga a la nube, pero sí, una vez que tienen los datos, eso para nosotros es la capa, para ayudarles a generar toda una estructura del lago de datos o una plataforma de datos ya basados en las buenas prácticas que estamos definiendo y en las herramientas que hemos construido para que este camino sea más fácil de recorrer para cada una de las empresas del grupo. Tenemos tiempo para algunas preguntas más. ¿Trabajan con algún modelo de madurez o framework en gestión de información? ¿Cuál es la visión de Intercorp en gestión de la información? De hecho, como parte de los objetivos de este año tenemos desarrollar un framework de madurez propio. Hay muchos frameworks de madurez de Data y Analytics en el mercado, pero nosotros estamos desarrollando uno propio que se adapte a los 8 objetivos estratégicos que definimos a finales del año pasado, para que las métricas no sean las de cualquier modelo estándar, sino sean métricas que hacen sentido con los objetivos estratégicos que nos hemos marcado, que están por 2 grandes dimensiones, una de transformación y otra de ecosistema. Entonces, lo que estamos haciendo es adoptar de varios frameworks diferentes que existen en el mercado y eso cómo lo condensamos en un framework que realmente nos haga sentido, apunte, no solamente nos diga dónde está cada empresa, sino que a partir de ese assessment genere las recomendaciones son los que tiene que hacer para ir avanzando dentro de ese framework de madurez. Es algo que estamos construyendo. Iván, y la última pregunta, ¿qué herramienta utilizan para obtener la trazabilidad del dato? ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo para obtener el gobierno de sus datos? Mira, herramientas, estamos utilizando Data Fusion, Cloud Data Fusion de Google para toda la capa de transformación y eso lo estamos integrando en la plataforma de gobierno desarrollado nosotros y ahí nos empieza a quedar ya toda la vista integrada del catálogo de autorización de acceso y toda la vista de cómo se ha construido cada tabla dentro de este gran ecosistema que estamos montando. Y lo más difícil dentro del gobierno de datos, ¿por qué tiene el gobierno de datos y por qué hay que hacerlo? Es algo con lo que nos vamos todos los días y más en esta situación en la que se buscan impactos de corto plazo por la crisis que estamos pasando. Pero bueno, hay cosas que sí estamos teniendo que repriorizar dentro de las empresas, pero el gobierno de datos es crítico y bueno, la verdad es que siempre hay que andar buscando analogías para convencer a las áreas de negocio. Pero generalmente cuando entienden que les va a ayudar a tener acceso a más datos de forma más rápida y a poder tomar decisiones más eficaces, es la mejor forma de convencer. No entrar por el gobierno de datos en sí, sino por el beneficio que eso puede generarles como negocio. Perfecto. Bueno, ese es todo lo que tenemos hoy. Muchas gracias, Iván, por esa maravillosa sesión. A toda nuestra audiencia, esperamos verlos mañana para nuestra tercera jornada del Data Champions Online Latam. Cordiales saludos y muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Larisa, por la invitación, a ti, a todo el equipo y muchas gracias a toda la audiencia. Quizás algunas preguntas han quedado sin responder, pero espero haber podido tratar los puntos que hayan parecido interesantes en todo este apasionante y a la vez complejo mundo de cómo convertir los datos desde esa materia prima que son a algo que genere valor al negocio y que tenemos que tener en cuenta por el camino. Muchas gracias. Hasta luego.